Llevamos ya más de un mes de clases. Han iniciado toda esta gestión del 2025 con toda esa parafernalia, todo ese show que suelen hacer los políticos, decir, no, es que nos preocupamos por la educación, cuando en muchos casos ni siquiera se ocupan de dar condiciones dignas en infraestructura. Es el caso de lo que ocurre en Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, cuando la gestión de Johnny Fernández no ha podido entregar bien los colegios con varias deficiencias todavía. Por otro lado, en el asunto de la educación a nivel nacional, lo de siempre, demagogia, bonos, un control sobre la educación que tiene que ver con la ideología, con esta carga muy, muy fuerte, que al final lo que hace es destruir más bien la educación, porque no fomenta el verdadero espíritu crítico. Lo que hace más bien es hacer que, en vez de tener estudiantes que sean educados en ciertos valores o en ciertos modos de analizar la realidad, sean más bien una fábrica de ciudadanos obedientes, sumisos. Porque una cosa será educar para obedecer la ley, pero otra cosa es crear gente sumisa que no pueda cuestionar al poder. Y ahí también hay que hacer una crítica a todo el sistema educativo, no solamente desde su administración estatal, sino desde las mismas instituciones. Yo pienso que la labor de un profesor, aparte de enseñar, es también educar en la irreverencia. Por supuesto, esto choca con algunos puntos de vista conservadores y demás, pero es necesario. Preferiré mil veces estudiantes díscolos que pregunten muchas veces, antes que los ciegos en una sola visión que no quieran ir más allá de aquello. Y tenemos esta información que se soltó durante estas semanas, corresponde a la gestión 2024. Es un análisis del diagnóstico preliminar de los estudiantes de secundaria. Pertenece al Observatorio Plurinacional. Ojo, o sea, es una parte del Estado que ha sacado estos números. Y luego estos datos han sido transformados en gráficos por el trabajo de la Fundación Populi. Como podemos ver, en porcentajes, los estudiantes están divididos en 4 áreas: matemáticas, física, química y la cuarta de lenguaje, escritura y comunicación. En matemática, solo aprueba el 3%. El 97% reprueba. En física, solo aprueba el 2%. 98% de los estudiantes no aprueban en física. En química, volvemos al porcentaje de solamente un 3% de aprobación. Y en lenguaje, escritura y comunicación, hay un promedio más alto, del 23% de aprobación, quiere decir 77% de reprobación, pero sigue siendo bajísimo. En este último punto, nosotros podemos entender por qué hay estudiantes que no saben leer bien, que no comprenden lo que leen, que no se pueden concentrar en lo que leen, mucho menos que pueden redactar algo bien. Después uno se pregunta por qué el sistema universitario está tan mal, o por qué el sistema universitario es tan fácil de pervertir. Claro, porque si estos estudiantes van a reprobar, la vía más fácil, o quizás la única que tengan para entrar, es la corrupción, la venta de cupos. Y por supuesto, los corruptos y los burócratas nunca se van a esconder y van a aparecer más bien para cobrar. Uno recuerda que hace años ya Bolivia, por uno de esos discursos antiimperialistas y demás, abandonó las pruebas PISA, estas pruebas estandarizadas internacionales que tenían que mostrar justamente cómo estaba el nivel de la educación. Bolivia no participa. Con toda esa transformación de la ley Avelino Siñani, que supuestamente la educación iba a reencauzarse, algo que más o menos ocurre cada 20 años. Hay que recordar que 20 años atrás de la ley Avelino Siñani estuvo la reforma educativa del MNR, y así cada cierto tiempo hay estos intentos de mejorarla. La verdad es que no ocurre. La verdad es que ya sea por cuestiones ideológicas, ya sea por cuestiones políticas, ya sea por cuestiones inclusive del magisterio, la educación no avanza. Pienso, por ejemplo, en estos casos patéticos, cuando salen los directores departamentales de educación en algunos lugares de Bolivia y no saben hablar. Cuando uno recibe cartas de los distritales, del SEDUCA, y ve que están mal redactadas, ¿qué esperanza queda entonces? Una educación al servicio de la política, y que en el caso de las entidades privadas, vigilando siempre, pero no de la vigilancia o el control correcto, sino de esa vigilancia perversa, revanchista, que suele acompañar a los ministerios. Porque alguien dirá, no, alguien tiene que velar, sí, pero la forma de velar no es la correcta, porque lejos de mejorar, hacen más daño, entorpecen. Alguien ponía el otro día cuánto tiempo dedica un profesor de una institución pública o privada a lidiar con la burocracia. Podría dedicarlo a prepararse,
podría dedicarlo a estudiar, podría dedicarlo inclusive a leer una novela. ¿Por qué no? También es forma de prepararse la lectura. Pero no se puede, porque todo está consumido por la burocracia. Llenar hojas de reportes, llenar informes, que en nada benefician al estudiante. Son solamente para darles ese sentido de placebo de que se está haciendo algo, cuando en realidad estamos yendo para atrás. Estos números, estos terribles porcentajes de reprobación, ya nos dicen cómo está la situación. Y no se avecina que haya mejoras. Está todo este asunto de la educación virtual que hubo durante la pandemia. Es cierto, se manejó muchas herramientas por la emergencia. Se aprendió a manejar muchas formas de educación virtual, sí, pero hubo también muchas deficiencias. Y los números están ahí, porque a pesar de mis opiniones o de cualquiera, contra los datos nadie se puede resistir. Y la educación nos muestra eso también, que hay que ser claros con las lecturas, que hay que ser claros con las visiones y sobre todo tomar medidas urgentes. Porque ya no es solamente que un estudiante tenga una nota baja, ya no es solamente que corra el riesgo de perder el año, sino que además son después los profesionales, los ciudadanos, los candidatos, los políticos del futuro. Y ya ven cómo el panorama no pinta para nada esperanzador.